La captura de Ovidio Guzmán en el poblado de Jesús María, en un operativo de las Fuerzas Armadas, fue de tal violencia que, solo viendo los múltiples videos que corrieron como pólvora en redes sociales, se aprecia la magnitud del combate y el terror que vivió la población del lugar, un hecho de guerra. La metralla que de madrugada y de modo furtivo lanzaba un helicóptero militar no se vivió ni en la mal parida guerra de Felipe Calderón, pero la escena surrealista de Jesús María es una calca del operativo militar que asesinó a Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, en Tepic en 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lejos quedaron los abrazos no balazos de López Obrador. Este acto de guerra le pone el último clavo en el ataúd a su fallido plan sexenal para disminuir la violencia emanada de los cárteles. Sinaloa, cuna del narcotráfico en México y a la par de la narcopolítica, se despertó el jueves 5 totalmente indefensa ante el crimen organizado, llámese institucionalizado o narco, y rehén de su propia historia. Las narrativas de los gobiernos, tanto federal como estatal, fueron las mismas: lavarse las manos, culpándose unos a otros y utilizando un monólogo absurdo y simplista que solo pone en evidencia que la línea que alguna vez separó a unos de otros se ha perdido entre la complicidad y una hipocresía mortal. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Un Sinaloa que pues otra vez estuvo en el ojo del mundo. Y pues después de todo esto que ha pasado con la detención de Ovidio Guzmán López, pues hay que reflexionar, hay que levantar el ánimo, pero sobre todo, hay que hacer un análisis de conciencia, un análisis de el por qué pasa este tipo de situaciones acá en Sinaloa. No nada más el hecho de que históricamente Sinaloa sea la cuna del narcotráfico aquí en México, sino qué tiene que ver todo esto de los gobiernos, los pactos que han hecho con los cárteles, qué es lo que ha pasado en relación a toda esta componenda de gobiernos y crimen organizado, un crimen organizado institucional que es el que opera y con todas las de la ley, y los ciudadanos, como lo vimos esa madrugada del jueves, pues estamos totalmente a merced de cualquiera, a merced del gobierno, a merced de los militares, a merced del crimen, a merced del que sea. Y por más que se haya querido lavar las manos el gobernador de Sinaloa, pues tiene la responsabilidad de todo lo que pasó en relación a ese jueves fatídico. Es una segunda etapa, una segunda parte de aquel jueves, también jueves negro en 2019, y todo esto pues realmente nos pone en la antesala del terror, en la antesala de la psicosis, en todos estos traumas que vienen en la sociedad, porque aunque diga vagamente el gobernador que no es una guerra, las guerras están en Europa, las guerras están en Medio Oriente, y luego hasta el medio ambiente que tuvo que recular, decir no es el medio ambiente, es Medio Oriente, o sea, con tal de deshacerse de todas estas responsabilidades, bueno, pues en su semanera se aventó un monólogo de 2 horas y todas esas palabras totalmente vagas, totalmente inapropiadas y totalmente, por supuesto, de falta de responsabilidad. Sus colaboradores, ahí el secretario de Gobierno, secretario de Seguridad, con unas caras que pareciera que nos están haciendo un favor, ellos nos están haciendo un favor cuando nosotros les pagamos, y ellos fueron los que pidieron estar en ese lugar. Ahora que les queda grande el trabajo, pues ahora lo único que hacen es echarle la bolita al gobierno federal, que pues nosotros pusimos a Rocha Moya, no lo puso el gobierno federal. Hoy vamos a platicar de ello, y para todo este análisis les presento a mis compañeros amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Bueno estar aquí con ustedes otra vez.
Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues después de ese Jueves Negros 2019, cuando fuimos testigos aquí en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, del poder, el poder de fuego, el poder de armamentismo que tiene el cártel de Sinaloa, en este caso el grupo de los Chapitos, y toda esa psicosis que vino con las balaceras, con la quema de vehículos, con el haber secuestrado a la ciudad. Bueno, pues 3 años después nos repiten la misma dosis, pero en esta ocasión en la madrugada y con toda una serie de situaciones por parte del gobierno federal, de la milicia, del gobierno estatal, en donde pues lo único que salieron a decir el gobierno estatal después de 2-3 horas de estar la refriega de balazos es quédense en sus casas. En redes sociales todos ya habíamos estado diciendo no salgan, porque pues no nos quedaba de otra. Lo único que hizo el gobierno del estado es afirmar que estamos totalmente indefensos y lo mejor que podíamos hacer era un autotoque de queda, y eso fue lo que pasó. La narrativa de los hechos, bueno, pues según las autoridades, al menos 200 vehículos fueron robados, más de 120 denuncias al momento, que fue un robo con violencia, 29 muertos, dicen los datos oficiales, 10 militares y 19 del cártel. Por supuesto, aquí todo mundo dice que fue muchísimos muertos más, pero las situaciones de cifras oficiales siempre están maquilladas. Un policía estatal fallecido, era escolta del subsecretario de Seguridad. Este elemento tenía 24 años y bueno, aunque jamás lo pronunció y lo ha pronunciado el gobernador, bueno, a la persona que vienen a detener es a Ovidio Guzmán. Cheque las narrativas que ha hecho el gobernador y no menciona quién es el detenido. Digo, se supone que un gobierno te debe de informar quién es el detenido. ¿Para qué? Para saber. Jamás ha pronunciado el nombre de Ovidio Guzmán Rocha Moya. Todos los demás medios nacionales dijeron que venían sobre este señor que ahora está en el altiplano, y parece ser que tiene 60 días el gobierno de Estados Unidos para reclamarlo o para llevarlo a juicio allá en Estados Unidos. Había se apresuraron según por detenerlo para extraditarlo, y Estados Unidos no tenía ni los documentos oficiales para llevar a cabo este tipo de detenciones. Martín, pues vemos que vuelve a pasar ahora con un poder de guerra superior. Vemos un helicóptero realmente dantesco ahí tirando balazo a una comunidad, y luego vemos las imágenes de cómo quedó la casa de Ovidio, cómo quedaron los carros, cómo quedaron las azoteas de los vecinos, el pánico, el terror y toda esta hipocresía del gobierno federal, en donde abrazos no balazos, y nosotros no somos como los otros aventaban bala de los helicópteros, nosotros no lo vamos a hacer. Y luego la hipocresía y toda esta falta de realidad, que lo habían agarrado en un convoy a las 4 de la mañana, que lo habían detenido, había habido un enfrentamiento y que de ahí lo habían llevado, cuando no fue así, y cuando llegó el ejército realmente a tomar como rehén o a hacer una detención muy violenta en el lugar donde estaba este señor. Pues es que de otra forma creo que no se puede tampoco, ¿verdad? Vimos en el 2019, en el 17 de octubre del 2019, que realizar una detención a plena luz del día es un error táctico y sobre todo dentro de la ciudad y a la hora en que todo el mundo andamos en la calle. Creo que ahora la lección la aprendió pues el ejército, que fue el que se atribuyó junto con la Guardia Nacional la detención. Ya podemos discutir otros temas, que la Marina, que la DEA, lo que sea, pero bueno, por lo pronto lo visible es eso. Y creo que no se podía de otra manera, ¿no? Es decir,
al final de cuentas, el narcotráfico en Sinaloa cuenta con una enorme base social, ¿no? O sea, me enteré de personas, de jóvenes, que como en la madrugada cuando cayó el operativo, o sea, cómo se levantaron en armas y fueron a la batalla, a luchar, obviamente con toda esta situación que pasó en Jesús María con la población civil y que podemos decir que no tiene actividades dentro de, ¿no? Entonces, creo que sí también me parece, me sorprende, digo yo, cuánto vale detener a una persona, ¿no? Cuántas vidas humanas costaron. Nada más el ejército reconoció 10 militares, aunque bueno, 5 fueron en Escuinapa, en una emboscada que fue muy poco clara, ¿no? Los otros 5 suponemos, porque no hay información clara de parte de la Sedena, que fue en Jesús Durante María, el operativo. durante la batalla de Jesús María. Entonces, estamos hablando de que sí vivimos un estado de guerra, un estado de sitio, pero ahora el cártel, o al menos la facción de los Chapitos, se vio que no tuvieron la capacidad suficiente, como sí la tuvieron en 2019, para poder llevar a cabo, digamos, el objetivo, que en este caso era que no se lo llevaran, ¿no? Porque incluso por eso estaban disparando en el aeropuerto. Entonces podemos ver eso. Ahora también podemos discutir el tema de la reacción de gobierno, ¿no? Ahorita podemos volver sobre ese tema, ¿no? En este aspecto, pues es claro que hay un cártel, que hay un grupo de narcotraficantes históricamente, y que así como tanto se habla de que el Chapo Guzmán, y que habían otros atrás del Chapo Guzmán y atrás de ellos habían otros, pero no se puede entender el crecimiento de un cártel, el crecimiento del narcotráfico en Sinaloa y en México sin la colaboración de los gobiernos, tanto federales como estatales. Incluso hay libros, hay todo tipo de declaraciones de gentes de la DEA, de gentes que han estado en operativos. Ahí sale Bartlett en uno de estas muestras que tiene la DEA de gente que ha estado participando. No se puede entender uno sin otro, y cuando vemos el crecimiento del narco, tanto en lo social como en lo político, como en lo cultural, pues ahí es donde estamos dándonos cuenta de hasta dónde se ha llegado a basificar en el tuétano de todos nosotros y de todos los mexicanos el narcotráfico, que ahora cuando pasan detalles como estos, pues salen los gobiernos a decir, no, aquí no hay nada, yo no fui, es esto, los federales son estos, pero el mismo Aguilar decía, el jefe de Rocha decía, es que en Sinaloa todos tenemos a un amigo narco, a un pariente narco, a un vecino narco. Aquí el narcotráfico es parte de la cultura. Eso lo dijo Jesús Aguilar, y Rocha Moya era coordinador de asesores en ese gobierno. Cuando normalizaban la violencia, ¿no? Que lo normalizó. Bueno, es que se tiene que entender que el narcotráfico aquí pues, podría decirse que ya es hasta un tema cultural, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es ese lavado de manos, ¿no? Que cuando ya sucede este tipo de eventos, ellos salen a decir, pues no fue mi culpa, y se echan la bolita unos al otro, el estatal se lo echa al federal, en fin. Yo lo que no entiendo es el manejo que le da al gobierno y que no haya quien los cuestione de una manera inteligente, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que el presidente tiene reunión con su gabinete de seguridad todos los días a las 6 de la mañana, ¿no? O más temprano. Entonces este evento sucedió a las 5:30. Si la reunión con el gabinete de seguridad era a las 6, obviamente el secretario de Defensa tenía que haberle informado. Hay ahorita un evento en Sinaloa que es una operación que se está realizando para la aprehensión de este señor, y para que tú a las 7 que salgas en tu mañanera, pues lo informes. Pero sale el presidente a decir, yo no sé lo que está sucediendo en Sinaloa. Rocha aquí en el estado nos dicen, pues yo no sé, no supe el operativo, viene de México. Ni modo que no supieran que en Jesús María vivía Ovidio. El gobernador hace una posada en diciembre. Una megaposada Ahí. Ni modo que no supiera que esa no era una comunidad del narco, ¿no? Entonces, yo siento que ahorita ellos se sienten traicionados por lo menos por el ambiente estatal, porque, oye,
pues aquí hiciste una posada en diciembre y ahorita nos estás tirando bala. Desgraciadamente, yo no entiendo ese operativo, en qué cabeza cupo decir, vamos a ir por él, pero vamos a llegar disparando. No, imagínate tú de vecino de esa casa, ¿no? Dormido y que empiezas a tronar los balazos, ¿no? Entonces, no sé en qué cabeza cupo, cómo está ese sistema de inteligencia en donde dice, vamos a ir por él, pero echando bala. Y ¿no? déjame decirte ahorita que decía Martín, no, pero es que no hay otra forma no hubo otra forma de llegar ahí con Ovidio, ¿no? Bueno, manejando Pues tenía que llegar los helicópteros. sí, manejando este tipo de operativos, ¿no? Pero resulta que sale en un canal de televisión que Ovidio estuvo a punto de ser asesinado en la Ciudad de México y que el mismo gobierno fue quien lo salvó de ser asesinado. Entonces, ¿por qué si estaba en la Ciudad de México? ¿Por qué no lo agarraron? ¿Por qué hay testimonios de que estuvo en la Ciudad de México y nadie lo pudo agarrar ahí o nadie lo quiso agarrar ahí? Ahí es donde volvemos a la misma historia, la colusión entre gobierno y narco, y que nada más cuando les convienen a unos es cuando empiezan a hacer todo esto, pero cuando ya no les conviene, ya se lavan las manos. La capacidad de fuego del ejército, siempre lo hemos sabido, es muy superior a la del crimen organizado. Sin embargo, creo que el que siempre le gana al ejército y a la marina y a las instancias, pues es la corrupción, ¿verdad? No los detienen porque no los quieren. A mí me queda muy claro que cuando detuvieron al Chapo, ahora que detuvieron a Ovidio, es que la capacidad del Estado no es que esté rebasada, es que está corrompida nada más, pues. Porque cuando quieren, los agarran sin tirar ni un tiro. Y los detienen, o tirando o no tirando, ¿no? Porque también al Chapo allá en Mochis fue una balacera, nada más que supieron cómo, también después de lo de Ovidio del 19 del 2019, pues aquí los chapitos aprendieron a tener gente disponible y movilizarla muy rápido, ¿no? Y con un número impresionante de vehículos que podían mover. De tal suerte que todos los ejércitos de sicarios se fueron a la batalla de Jesús María, y la ciudad, lo que yo vi fue que en la ciudad fueron los halcones, los punteros, los que salieron a hacer los desmanes de quemar y bloquear gente, y eran pocas las armas que traían. Si vemos algunos videos, lo podemos ahí constatar. Entonces, sí, realmente sí ha sido un golpe también logístico a la capacidad del cártel, porque ahorita creo que quedaron desgastados, ¿no? Y eso habla de que el Estado mexicano, cuando quiere restituir su nivel de fuego, su imagen, el uso que le llaman uso legal de la violencia, lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también? Que bueno, que gran parte del tiempo prefieren agarrar los billetes a actuar en consecuencia, y prefiere decir el presidente, pues abrazos no balazos, pero saben que esa base social de la que hablé en un principio, pues también vota, ¿verdad? ¿Y por qué también quieren pobres los gobiernos? ¿Por qué quieren pobres? Para tener su clientela política. Es una estrategia política. Porque es una estrategia política, por supuesto que sí. Y pues también el abrazos no balazos contra los delincuentes es una estrategia política. Vamos a ver este año, que es crucial, pues al menos ese sector de Jesús María que fue y golpeó la piñata con Rocha en diciembre, a ver si los van a votar otra vez por Morena, ¿no? Que es poco, a lo mejor dicen son 2,000 habitantes, ¿qué le hace que no voten por nosotros? Pero pues en Culiacán somos, ¿cuántos? 2 millones. 1 millón, pasado de 1 millón. 3 millones en todo el estado. Aquí, por ejemplo, lo que dice Martino, les lleva la piñata para que le peguen a la piñata, y días después les lleva un helicóptero para que les peguen. Sí, dijo ahí en la protesta de ayer de Palacio de Gobierno, dijo un señor, en diciembre nos llevaron dulces y ahora nos llevaron balas, ¿no? Es que ese es el sentir de la población, y cuando Rocha Moya, como ahorita lo dijo aquí Martín, la verdad queda, como ellos dicen, como anillo al dedo, que se le habían desaparecido las huellas digitales a Rocha. Nos quedamos, ¿qué? ¿Pero por qué? De tanto que se lavó las manos en la semanera. Exactamente, es exactamente lo que pasó en este sentido, en el cual no hallaba la salida, tipo López Obrador allá en la Ciudad de México, cuando empieza a hablar de una cosa, termina hablando de otra, y al último, quién sabe de qué habló, porque no le entendimos. Aquí lo que sí
deja ver el gobierno estatal es que no tiene ni la mínima intención de hacerse responsable de los hechos que pasaron este jueves. Ellos dicen que el gobierno federal fue el del operativo, ellos dicen que ellos son los que tienen ese poder de fuego, pero aquí a nivel Estado, bueno, ¿cómo es que entraron tantas armas? ¿Cómo es que el Estado está armado? Porque siempre es un tema de... Siempre este tipo de cosas es un tema de... es un desastre natural. ¿No? Así lo vieron como desastre natural. Entonces, ¿qué natural? hacemos? Llevamos apoyos, como cuando ocurre un desastre natural. Un huracán, llevamos apoyos, llevan comida, ¿no? Activaron el plan de Netres. Porque pues sí, al final de cuentas, para el Estado, para el gobierno o para los gobiernos, la delincuencia organizada es un fenómeno natural que no tiene nada que ver con la justicia, con la implementación de mecanismos de no repetición, con todo este entramado en el que, como dices tú, se tienen que hacer responsables en lo legal y conforme a las instituciones que tenemos y en las que dicen que pidamos que confiemos. Ahí está Sara Bruna, la fiscal de palo, ya le digo yo ahora. Enojada, ¿no? Pero enojada, porque no sé si la llevaron a fuerza, pero ahí está ella con una cara de que a ver quién se atreve a preguntarme, igual Enrique Insunza, igual ahí, como si los estuvieran poniendo en el paredón, cuando ellos mismos son los que están poniendo a la población en ese paredón, y no a discreción, sino totalmente abiertos al dejar toda esta zozobra en el ambiente. Y dicen... Pues Palacio está blindado ahorita, desde ese día Palacio está blindado. Y dice Rocha, yo... Y mi colonia no ha entrado ni un militar ha entrado a mi colonia. No, dice, y yo salí a desayunar como si nada. No, oye, sí. Pues sí, si todos tuviéramos la seguridad que tú tienes, saldríamos a desayunar como si nada, ¿no? Mira, aquí el detalle es, pues, ¿qué resultado va a provocar la detención de Ovidio? ¿No? Dijeras tú, va a haber un efecto positivo de haber hecho eso, de las muertes que costó, de los 250 carros que se le robaron a la gente y que ahorita la gente está diciendo, ¿y quién me los va a pagar si no tenía seguro? O la aseguradora, ¿cómo me va a responder? Nada más en este aspecto, perdón, pero en este aspecto, ¿quién es el que queda totalmente señalado por la sociedad en todo este tipo de violencia? ¿Ovidio Guzmán al ser detenido con todo esto o el gobernador al formar parte de todos esos entramados que se sabe aquí en Sinaloa? La sociedad, ¿a quien repudia en este momento? Pues yo siento que en parte del gobierno, ¿no? En parte del gobierno. Ahora, te lo digo, es que ¿qué resultado? O sea, ok, se detuvo el señor y ya va a cambiar esto positivamente. Yo siento que no. ¿Por qué? Porque el cártel ahí está. El cártel ahí está. Toda esa gente que salió armada y a hacer su desmadre ese día, ¿en dónde está? ¿Están detenidos todos? No, ahí están. Entonces, desde el primer culiacanazo, o sea, ahí estuvieron, ahí están agazapados, esperando la hora o la orden para salir, y aquí está igualito ahorita. ¿Cuál es la estrategia de gobierno? Manda 1,500 soldados, que ya sabemos cuál es la estrategia de ellos, poner retenes, andar haciendo sus desfiles por la ciudad, y van a estar un tiempo aquí nada más, y se van a volver a ir, pero no se van a llevar a los que hicieron su desmadre, ahí están armados. Entonces, ¿van a volver a salir en otro culiacanazo? Lo más probable que sí, ¿no? Y lo asunto es que puede que existe, y creo que en estos días sí se ha visto ese efecto, como también gran parte de la gente que trabajaba con Ovidio se queda sin un sueldo. Uf. Pues ¿qué va a pasar? ¿Van a robar o qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y cómo van a contener eso? A eso el gobierno del estado también les va a dar dinero, porque es lo que dice, no, nosotros les damos dinero. Nosotros les damos dinero. Porque pasó eso, ¿no? O sea, pasa eso, que la estructura que tenía Ovidio, pues no sé si sus hermanos se van a acercar y van a seguir pagándole a la gente, pero sí cuando detienen a una persona de este tipo, se corta mucho el flujo entre ellos mismos, ¿no? Porque luego empiezan a haber muchos reacomodos y empieza a haber otros tipos de situaciones. Entonces ese es el problema, que es posible que ya lo vimos ayer, nada más por el rumbo de la primavera despojaron 10 vehículos.
Entonces es posible, de hecho cerraron la primavera. La primavera la Sí, cerraron. y a los empleados de su carne y lo Coppel volvieron un dijeron que se búnker. fueran a Sí, sus sí, casas. por eso. Para quien no sabe qué es la primavera, es una zona residencial De los Coppel. de los Coppel, muy pudiente, De- la gente que está De hecho, ahí adentro. dice un amigo, dice, yo estoy contento de que los Coppel me dejen vivir en su ciudad, ¿no? No, pues es otra ciudad a la par, pero el otro, y ahorita que estaban diciendo eso. Pero por eso, pues puede el nivel de la violencia La común. que no dispararse. es común porque es permitida por el cártel, se dispare y eso sí ya nos afecta A nosotros. a toda la población porque pues yo no quiero que me anden robando tampoco. No, pues yo no creo que nadie. En este aspecto también vemos los mensajes estos cínicos y simplistas, tanto de Andrés Manuel como del gobernador, que es una copia burda de los discursos estos, de la narrativa que tienen en esas mañaneras, en donde dice, no, es que no hay guerra, no es, qué pánico, no, hay otras cosas, aquí es mejor, y ¿somos qué? ¿El que más tomate vendemos? Somos el que más tomate vendemos. Que las tortillas, ¿qué? Somos el que más tortillas vendemos. Y fentanilo, o sea, fentanilo y el cártel más grande. Sí, del han mundo. dicho. No, o sea, el detalle es que él quiere tapar el sol con un dedo cuando todos sus antecesores y él mismo, al formar parte de todos esos gobiernos, estuvieron involucrados siempre en este amaciato. Cuando estaba Maloba, ¿no? Uno de sus guardias que le secuestraron, dijo que él había estado en una reunión, Maloba había estado en una reunión allá con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Cuando está lo de Millán, no se supo que Chuitoño ahí andaba y Chuitoño con Maloba. el mismo Chuitoño con Maloba. Ahora vemos esta forma simplista y arrogante de Rocha. No, es más, como dice el presidente, dice, también hay que cuidar a los delincuentes, también cuidamos a los delincuentes. Y sabemos que tú cuidas a los delincuentes. Porque tienen derechos humanos. No. Por ejemplo, ¿a qué delincuentes cuida? Pues cuida al Químico Benítez, ahí lo tiene, al delincuente lo tiene, incluso le da una secretaría, ahí tiene, cuida al delincuente de Nicolás, que sale a decir que él le va a decir al presidente que no está, y así se la lleva cuidando delincuentes. A Quirino Ordaz, que jamás hicieron una entrega-recepción de toda la administración podrida que tuvo y que su secretario particular, Feliciano Castro, hasta ahorita está calladito, no diciendo nada. Ese tipo de delincuentes no cuentan, ese tipo de delincuentes no son tan peligrosos. Son los que más daño hacen. Como los que vienen a agarrar. Entonces, cuando hay este amaciato y cuando hay esta desfiguración del Estado, es cuando te daría una risa, ¿no? Pero si no estuviera implicada la muerte y todo el dinero que nosotros les pagamos con nuestros impuestos. O sea, la verdad, yo me pongo a pensar, como mencionó ahorita Martino, el costo de vidas, ¿no? Realmente valen la pena los 19 personas oficiales aceptadas por el gobierno de muertos en la aprehensión de Ovidio, para que esto no cambie, porque no va a cambiar. O sea, las armas ahí se quedaron ocultas, la gente que participó ahí está. Entonces, y el negocio ahí está, negocio ahí sigue. La estrategia fallida, a final de cuentas terminó aceptando en los hechos Andrés Manuel López Obrador que Calderón tenía razón, porque a Ovidio lo agarraron con balazos, no lo agarraron con abrazos. Entonces, a de cuenta, tácitamente está aceptando, no, pues sí, la estrategia que sí funciona. Tu punto final, por favor. Pues ya para terminar, yo veo que la sociedad aquí culiacanense volvió a ser rehén, ¿no? de los hechos violentos, de una incapacidad del gobierno para darnos la seguridad que tiene como obligación darnos ellos constitucionalmente, y pues que estamos solos realmente, o sea, que nos tenemos que cuidar entre nosotros. Martín. Mi opinión final, pues me acuerdo mucho que el presidente usó de eslogan de campaña que no iban a usar un helicóptero para barrer con los delincuentes, en referencia a cuando ocurrió los hechos en Nayarit, cuando fue la gente del H, ¿no? Y pues ahora, pues 4 años después, pues ahí están los helicópteros y aviones también, porque no nada más había helicópteros, pues invadiendo un pueblo para capturar a un solo hombre. Entonces ahí está, creo que
que están en la audiencia tienen la última palabra, pueden poner sus comentarios ahí al final. No pasa nada si nos dicen derechairo, como dicen, no sé, como quieran decirle. Pero pues eso es, ¿no? La libertad de expresión, y eso es lo que creo yo. El asunto de que si ustedes creen que era necesario, pues adelante, ¿no? Que cada quien se haga su opinión sobre esa situación. Sí, porque al final esto es una mesa de análisis. Usted es el que tiene la información y usted sabrá qué hacer con ella. Algo que sí es real fueron con violencia, con muerte, con todo el poderío del ejército por un solo hombre, cuando si hubiera un sistema de inteligencia, Ovidio estuvo en otros lugares que ya se ventiló, lo hubieran agarrado allá en la Ciudad de México y hubiera estado más cerquita, por ejemplo, de donde ahorita lo tienen. Pero no, hay que ir, hay que matar, hay que enseñar el garrote, hay que poner a toda una sociedad al borde de la histeria. Y yo le digo al gobernador, cuando vuela el helicóptero, viendo qué fue lo que hizo, y él dice, no hay pánico, no hay terror, ¿cómo no? Hay una psicosis tremenda. ¿Por qué? Porque el ejército va a balacear a quien ellos quieran y no importa quién esté en su camino, va a terminar con su vida, porque bien lo dijo tu jefe Aguilar, todos aquí tenemos un vecino, un pariente, porque el narcotráfico en Sinaloa es parte de todos nosotros, aunque queramos ver hacia otro lugar. ¿Que es bueno o malo? Eso usted decídalo, y en esta mesa no estamos diciendo si es bueno o malo, lo que estamos diciendo es los hechos que están sucediendo y sin hipocresías, como la del gobernador al hacer ese monólogo semanero que verdaderamente da pena que en otros estados o en otros países vean a un mandatario que también fue exrector escondiendo la vida, escondiendo toda la realidad que pasa aquí en Sinaloa. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.